En el momento de la muerte, no es que hay mucha gente alrededor de una persona, son muy pocas, es tu familia, son los que sufren, los que están ahí, digamos. Pero qué bonita esta escena que nos presenta el Evangelio de hoy. Jesús al lado del enfermo, Jesús junto a él. Imagínense qué posibilidad la que tenemos nosotros, ¿no? Me estoy refiriendo a aquellas familias que han tenido que llevar adelante, ayudarle a esa persona enfermita ahí en su casa. Y yo he conocido experiencias de familias donde los 5 de la familia contagiados. Y conozco la experiencia de una familia que la única que no estaba contagiada es la niña de 10 años. Y ha sido esta niña de 10 años la que les llevaba el agua, la que les ayudaba, la que les llevaba una cosa, trae esto. Era esta niña de 10 años. Imagínense qué tristeza, ¿no? Qué alegría aquellas familias que han tenido que cuidar, que han tenido que curar, que han tenido que sanar, que han tenido que confortar a personas en su propia casa. Teresa de Calcuta decía que curar a un enfermo, cuidar a un enfermo es un privilegio porque es el rostro de Cristo, sufriente, vivo, real, que es el que está ahí en ese momento. Y entonces yo creo que esto, si hay familias, si has tenido que hacer esto durante este tiempo, por alguna persona en tu casa, por alguien en tu casa, porque solo tú lo podías hacer, yo creo que eso Dios, sin duda, Dios te lo va a recompensar. Dios te lo va a recompensar. Jesús lo hizo. Jesús se fue a poner al lado de esa señora enferma, se fue a poner al lado de ella, se puso de pie ahí ante ella. Y yo creo que Jesús se fue y no estuvo, no me lo imagino con los brazos cruzados. Yo creo que Jesús llega al pie de la cama de esta señora, se pone junto a ella. Me imagino que Jesús la debe haber acariciado, la debe haber tocado, la debe haber confortado, debe de haberla animado Jesús a esta señora. Y entonces, si todavía tenemos que seguir haciendo eso, si hay que hacerlo con algún enfermo, sepan que eso, sin duda, es el rostro real de Cristo. Si te toca que hacerlo con una persona adulta en tu casa, cuidarla en tu casa, y que si es tu papá, si es tu mamá en tu casa, que tenés que cuidarla, ese es un privilegio que tenés, de cuidarla. Si tenés un enfermito en tu casa, a quién atender, a quién cuidar en tu casa, no necesitas ir a hacer las obras de caridad a otro lado, la tenés en tu casa, la tenés ahí. Ahí tenés el rostro de Cristo, a quien ayudarle, y es lo que hizo Jesús, cercano a los enfermos, cercano. Y yo creo que por eso también no debemos de cansarnos, no debemos de dejar de hacerlo, de seguir orando por los enfermos. Dicen que el tiempo del momento que aparecen los síntomas del COVID son 21 días, eso dicen que son 21 días. Pero son 21 días terribles y sobre todo del día número 15, del 15 al 20, dicen que son los días más terribles. Que si una persona superó el día 15 al 20, ya vivió, no se muere. Entonces imagínense, no podemos dejarlos solos, tenemos que seguir orando por ellos, y que son muchísimos salvadoreños. Seguir orando por esas familias que son las que están con ellos, que los están cuidando. Seguir orando por esos médicos que en lo más fuerte de la pandemia, y lo siguen haciendo todavía, lo siguen haciendo. Médicos que dieron la vida, que ofrendaron su vida. Si ese médico no hubiera estado en un lugar con contagiados, ese médico no hubiera muerto. Y sobre todo algunos ofrendaron la vida, sobre todo al inicio, que no se entendía cómo tener los manejos. Algunos murieron en el aprendizaje del manejo de la enfermedad. Médicos que lo siguen todavía haciendo. Y médicos que no cerraron sus puertas de su consultorio a la atención de pacientes de COVID.
que incluso se pusieron disponibles, y eso no lo hicieron todos los médicos. Esos médicos que siguen todavía en los hospitales atendiendo a los pacientes, confortándoles, no los debemos olvidar a ellos, no debemos olvidarlos. Y que muchos médicos han terminado el mes de agosto preocupados, porque muchísimos médicos que contrataron solo para 3 meses, se les terminó el contrato hoy, el 31 de agosto. Yo creo que a esos médicos que contrataron solo para 3 meses, como recompensa en este país, por ese valor que tuvieron y quizás los pobrecitos lo han hecho por necesidad, médicos recién graduados que dijeron que sí, se fueron a un hospital, y sobre todo de contagiados. Y aquí cerquita, nosotros en Zacatecoluca hemos tenido uno, aquí nomás sobre la carretera litoral, antes de llegar ahí a San Nicolás Lempa, ahí ha estado un hospital. Aquí nomás hemos tenido otro en el aeropuerto, y ahí contrataron médicos para 3 meses que fueran a trabajar con ellos, y estos médicos fueron ahí a trabajar. Médicos que están en el hospital El Salvador, donde son solo contagiados, y en cada hospital. Yo creo que a estos médicos, como recompensa ese valor que tuvieron de decir que sí y de ir a trabajar con ellos, de ir a atender a los pacientes, la recompensa debería de ser de darles un contrato de por vida. Pero ahorita estos médicos, yo no sé cómo habrá seguido esa cosa, no sé cómo habrá seguido. Si alguien de los que está ahí conectado, que no sé cuántos tenemos conectados ahí en la Santa Misa, si alguien de los que está conectados ahí sabe cómo ha seguido eso, pues que nos diga, ¿verdad? Entonces, casi los 200 que están ahí conectados en la misa, que no sabemos cómo, yo no sé cómo habrá seguido eso, pero yo creo que como recompensa a ese médico, a esa enfermera, ese enfermero que dijo que sí, que iba a trabajar ahí, a este hospital, como recompensa, lo mínimo que se podría hacer es decirle: vaya, aquí tiene su contrato y a partir de hoy usted es un trabajador de nuestro Ministerio de Salud. Eso se tendría que hacer. Pero eso no sé yo si se va a hacer. Personas que dijeron que sí, a atender, a velar y a cuidar a un enfermito. Y nosotros los hemos visto en esa batalla. Familias que también han dado su vida cuidando a ese paciente en su casa. Y lo han hecho en su casa. Entonces no tenemos que olvidarnos. Jesús fue muy solidario y fue muy cercano y fue muy tierno con los enfermos. Entonces nosotros no nos olvidemos. Quizás debemos de tener esta actitud, ¿no?, de agradecimiento, quizás a Dios por la salud. Si todavía a esta fecha estamos acá es porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y si aparte de eso puedes decir estoy sano, entonces considérate doblemente bendecido de parte de Dios. Pero eso hay muchísimos salvadoreños y personas muy cercanas a nosotros que no lo pueden decir. Están luchando con la enfermedad. Hoy, a la luz de este texto del Evangelio, le pedimos a Jesús que llegue a ponerse de pie ahí, a esa cama, y que ponga su mano salvadora sobre esos enfermos, porque solo Él puede hacer esa obra, solo Él. Hay personas muy cercanas a nosotros, hay conocidos por los que seguimos orando, pero no nos olvidemos nosotros, no nos olvidemos. Hay un país que está volviendo a la normalidad. Hay un país que parece que ya todo está bien. No nos olvidemos. Aquí hay muchas cosas que no están bien. Hay muchísimas cosas que no están bien en este país. Y una de ellas es que hay muchísima gente que todavía está sufriendo y está enferma. Y eso yo no me lo tengo que olvidar. Y lo primero que tengo que hacer por ellos es orar, pedirle a Jesús por ellos, ponérselos a sus pies, pedirle a Él. Y seguramente Jesús, con su ternura, Él va a hacer la obra en cada uno de ellos. Vamos a presentarle con este corazón agradecido al Señor los dones en el altar del pan y del vino que se convierten en su cuerpo y en su sangre para nosotros.